Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Jesús y el hombre con espíritu inmundo. Estamos ahí en Marcos 1:21 al 28. Vamos a comenzar leyendo el versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Este encuentro, o esta parte de lo que está hablando aquí la Biblia, sucedió antes de los encuentros anteriores que ya hemos estudiado. Esto fue después del llamamiento de los 4 pescadores. Y aquí iba Jesús juntamente con estos pescadores que él había llamado para seguirle. Recuerdan que hablamos, primeramente eran 2 hermanos, después otros hermanos, y Jesús les dice, sígueme. Bueno, Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, y Jacobo y su hermano Juan, eran los 4 a quienes Jesús había llamado. Ellos aquí entraron a Capernaum. Esto era la orilla noroeste del mar de Galilea. En esta región andaban ellos. Aquí iba Jesús con estos 4 hombres a quienes él había llamado. Y ellos al instante, dice, dejaron las redes y le siguieron. Y ahí podemos ver que ese es el llamado que Dios hace. Que no está si tú quieres, o cuando tú quieras, o cuando tú decidas seguirme, sino que cuando Dios llama a un pecador para hacerlo en su discípulo, esa persona lo va a hacer. Vemos en la Biblia que nadie se opuso. Cuando Dios llamaba, es que Dios lo hacía. Y Dios tenía un propósito para cada hombre que él llamaba. Jonás no quiso ir a Nínive, pero Dios lo logró que fuera. Ese era el plan de Dios. Que Nínive se arrepintiera de sus pecados. Así que dice aquí, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Después entrando en la sinagoga, es que dice aquí, ¿para qué? Enseñando. ¿Quién es que estaba enseñando? Jesús. Él entró a la sinagoga con un propósito para enseñar. Mis hermanos, esta era la costumbre de Jesús. Él acostumbraba a ir a lugares, como vimos cuando él tuvo el encuentro con el hombre paralítico. ¿Estaba en dónde? No en una sinagoga, estaba en casa, dice. Aún en las casas Jesús iba y enseñaba, predicaba. Así que esta era una costumbre de Jesús. Él no vino para ser un vago, para solamente vivir la vida como él quisiera, sino que él vino a enseñar. Esto era lo que se hacía en las sinagogas. Un rabino leía una porción de las escrituras y luego explicaba su significado con varias explicaciones o aplicaciones. Es lo que hacían los hombres, los maestros de la ley, los rabinos. Pero vamos a ver un ejemplo de Jesús haciendo esto en Lucas 4. Aquí vemos que en Marcos dice que entrando en la sinagoga enseñaba. Vamos a Lucas 4. Lucas 4, versículo 16 al 21. Y este relato fue después de que Jesús fuese al desierto por el Espíritu a ser tentado. Al comienzo del capítulo 4 ahí dice tentación de Jesús. Pero ahí Lucas 4, 16 al 21 dice lo siguiente. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Y en Marcos también está hablando sobre los días de reposo. Y aquí también está hablando en el día de reposo. ¿Qué era qué día? El sábado para los judíos, no para los gentiles. Dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó ¿a qué? A leer. Esa era su costumbre. Se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Aquí Cristo está leyendo lo que el profeta Isaías había escrito o profetizado sobre él mismo, sobre Jesús, no Isaías. Y esto está en Isaías 51, del 1 al 2. No vamos a ir ahí, solamente eso es lo que Jesús estaba leyendo. Abrió el libro del profeta Isaías, y es lo que él leyó. Dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Para qué? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Qué fue lo que hizo con Bartimeo? Le devolvió la vista. Cristo vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Cristo vino por los sanos. ¿Por quiénes? Por los enfermos, como el diabetes, el cáncer, o qué tipo de enfermos. Del pecado. Enfermos de pecado, los que están conscientes y reconocen su pecado. Cristo vino a sanarlos a ellos. Habían hombres que se creían justos en el tiempo de Jesús. ¿Quiénes eran esos hombres que se creían justos y perfectos? Los fariseos y los escribas, los hombres religiosos. Pero Cristo bien sabía que esos hombres eran altivos y se creían mejores que los demás. Entonces Él vino por aquellos que se sentían pecadores, que se sentían indignos, rechazados por los demás. Y eso es a lo que Él vino, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Se imaginan esa escena? Que él leyera y la gente estaba ahí pues solamente mirándole a él, fijos los ojos en él. Y comenzó a decirles, versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que ahí vemos que Jesús tenía esa costumbre de él ir a las sinagogas y enseñar y leer los libros. El ministerio terrenal de Jesús se caracterizó por el trabajo de la enseñanza. Ese fue su ministerio de Jesús. Pero él hacía todo esto porque Dios le había dado la autoridad a él a hacer todo esto. Y nosotros no debemos de tratar de ir a la calle o a sanar a muchos enfermos, porque ¿para qué buscar a los enfermos si podemos ir al hospital y ahí hay muchos enfermos? ¿Por qué no van ahí los que dicen que tienen el don de sanidad y solamente en la iglesia sanan? ¿Por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no van al hospital del cáncer de niños y sanan a todos? No tratemos de ser como Jesús en estas áreas, sino solamente predicar, enseñar y compartir el evangelio mientras podamos. Así que ese fue el ministerio terrenal de Cristo, la enseñanza. Marcos 2:13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Es lo que dice Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Una y otra vez podemos ver que eso es lo que Jesús hacía, mis amados. Él se enfocaba mucho en la enseñanza, en predicar. Ahora Marcos 6:1 al 2. Marcos 6:1 al 2.
Dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, ¿sí ven? Comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. La gente se quedaba admirada de lo que Jesús hacía, de la forma en cómo él hablaba, su sabiduría. Dios quiera y Él nos conceda y nos dé esa sabiduría para hablar como Jesús. Él era el maestro de maestros, nadie se puede igualar a Él. Nadie. Ni los teólogos de hoy en día, los que van a los seminarios, ni el apóstol Pablo. Nadie. Solamente Jesús hablaba de esta manera. Ahora regresamos a Marcos 1. Marcos 1, versículo 22. Así que aquí vemos que Él entró a la sinagoga y enseñaba. Versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina. Aquí estaba esta admiración. Se quedaban como, ¿cómo habla este hombre? Y bien sabían que era Jesús el hijo de José el carpintero. ¿Se imaginan? ¿Qué dirían? ¿Este es un hijo de un carpintero? ¿De dónde obtiene esta sabiduría? ¿Cómo es que él puede hablar así? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Enseñaba, hablaba mejor que los escribas, mejor que esos hombres religiosos, que los perfectos, santos, mejores que los demás. Los escribas y fariseos enseñaban sobre la tradición de los ancianos, pero Cristo habló como el Rey Supremo, cuyas palabras estaban marcadas con la veracidad y el poder de Dios. Así es como él hablaba, con veracidad, con autoridad y el poder de Dios. Pero aquí hombres y mujeres que estaban en la sinagoga de Capernaum se quedaron asombrados de las enseñanzas de Jesús, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Él a la verdad lo hacía muy diferente a los escribas. Jesús enseñaba con autoridad, mis amados. Cuando un no creyente predica o enseña la palabra de Dios, se nota que en él no hay autoridad. No sé si han visto a hombres que están en una religión y se ponen supuestamente a debatir con creyentes y todo esto, pero mis hermanos, ellos no tienen fundamento bíblico en absoluto. Hay videos en TikTok donde los católicos, según son apologéticos y maestros de la palabra, uno puede ver de cómo ellos solamente tuercen las escrituras para ellos apoyar sus creencias, lo que la religión católica enseña, y en ellos no hay autoridad. No hablan verdad, sino que ellos hablan mentira. Ellos no son creyentes. Y lo que ellos solamente hacen es que ellos solamente insultan y hablan de los protestantes, de los hermanos separados y todo esto. Eso es lo que ellos quieren solamente enseñar y mostrar que son ellos. En ellos no hay autoridad. Ellos solamente se burlan de los creyentes, de los cristianos, se mofan. Eso es lo que hacen ellos. Cuando un no creyente trata de enseñar o predicar la palabra, no hay autoridad en absoluto. Mas cuando un hombre de Dios lo hace, sí se nota la autoridad. ¿Por qué? Porque en esa persona que es un hombre de Dios, un creyente, esa persona va a hablar la verdad, va a hablar la palabra de Dios, va a predicar el evangelio.
Y mientras nosotros hablemos lo que está en la Biblia, ahí está la autoridad. La palabra es nuestra máxima autoridad. La palabra de Dios se debe de predicar no en forma monótona. Esto significa en forma aburrida o como un robot. Debe de haber, cuando alguien predique la palabra de Dios, debe de haber emoción, pasión, porque eso es un privilegio. No se debe de predicar, como dije, en forma monótona, como en forma aburrida, como un robot que no tiene acción ni efecto. Al predicar o enseñar la palabra de Dios, debe de ser evidente la autoridad de parte de Dios. Y también ser inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios tenían autoridad y eran inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la segunda carta de Pedro. Vayamos ahí. Capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el apóstol Pedro sobre la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Dice, tenemos también la palabra profética más, ¿qué? Más segura. Tenemos, es lo que dice él, como creyentes. No todos tienen la palabra. Algunos solamente conocen la palabra y tuercen la palabra. Pero aquí el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. En ella no hay error. En ella no hay error en lo absoluto. Y miré un post en el Facebook que dice, un pueblo que no estudia la Biblia confunde la herejía con la voz de Dios. Y eso sucede entre muchas personas, entre congregaciones. Un pueblo que no estudia la Biblia, que no estudia la palabra de Dios, va a confundir las herejías con la voz de Dios. Y es tan necesario, mis amados, que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿como qué? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta palabra, la palabra de Dios, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Debemos de estar nosotros atentos, no solamente los adultos, sino también los niños, cuando aquí sea enseñada la palabra de Dios. Es tan necesario que estemos atentos, como si fuésemos en un valle oscuro, que estuviera nublado, que no hubiera luna ni estrellas, y que miráramos una antorcha. Entonces ahí sabremos nosotros que ahí hay luz. Bueno, la palabra es igual. En este mundo lleno de tinieblas necesitamos la palabra de Dios como creyentes. ¿Para qué? Para poder caminar rectamente. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres que hablaron la verdad de Dios, la palabra de Dios, ellos fueron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Y nunca fue
traída por voluntad humana. Y hay muchas religiones que traen la palabra de Dios torcida, es traída por voluntad humana y ha sido cambiada, ha sido adulterada por la carne, por la voluntad del ser humano, porque el ser humano ha tratado se ha hecho de sus sectas. Pero si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, estaremos seguros en nuestras convicciones de fe. Así que ahí en Marcos 1:22 dice que las personas que estaban ahí se admiraban de su doctrina. ¿De quién? La doctrina de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Enseñaba muy diferente Jesús, diferente a los escribas. Versículo 23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Quizás ustedes se dirán, ¿cómo es posible que en la sinagoga, el lugar de reunión de los judíos, donde se enseña la palabra de Dios, esté una persona con un espíritu inmundo? ¿Cómo es posible? Bueno, ahí sucedió. ¿Y ustedes creen que aquí no puede suceder lo mismo? Aquí puede venir una persona con un espíritu inmundo. Puede pasar. Nosotros no debemos de tener la idea errónea como los de la religión católica, pensando que el edificio es más santo, más sagrado y más seguro que cualquier otro lugar. Porque al momento de ellos entrar al templo, al edificio, ellos muestran más reverencia que los creyentes, que los evangélicos. Ellos cuando entran a esos lugares, no mascan chicles, se quedan callados y muestran reverencia. Vamos a Hechos 17. Hechos 17. Versículo 24 al 25. Hechos 17, 24 al 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita solamente en templos, en edificios hechos por manos humanas. Y yo he escuchado expresiones que dicen que ¿por qué no van al templo? ¿Por qué dejaron a Dios solo en el templo? Eso lo he escuchado de los católicos. Tienes que ir a visitar al Señor, tienes que ir a ver, ir a donde está Dios. Dios no habita ahí. Y comprenden o creen que Dios está encerrado entre cuatro paredes, un techo y el piso. Pero Dios no está ahí. Y sigue diciendo, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Ustedes creen que Dios solamente habita dentro de este edificio? No. Dios está en todas partes. Ese es un atributo de Dios, que es que omnisciente, omnipresente. ¿Y el Todopoderoso es cuál? Omnipotente. Así que aquí vemos en Marcos 1:23, pero había en la sinagoga de ellos
un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y allí era donde se enseñaba la palabra de Dios. Así como pasó ahí, puede pasar aquí. En cualquier otro lugar puede pasar. En nuestro hogar, en el trabajo. Pero allí estaba este hombre con un demonio, un ángel que se rebeló contra Dios. Versículo 24. Este espíritu inmundo dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pongan mucha atención, mis hermanos, que aquí era un solo demonio hablando, no muchos. ¿Sí ven cómo es que dice ahí, ¿qué tienes con nosotros? Pero en el versículo 23 dice un hombre con un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Pero él le pregunta a Jesús que si qué tenía contra él y el hombre en el que él se había metido. Él está hablando de él y del hombre. Y le pregunta si Jesús había ido a la sinagoga para destruirlos a ambos. El demonio es el que hablaba con Jesús, no el hombre. Ese espíritu inmundo tenía poder para hablar. Y no solo eso, él sabía quién era Jesús y conocía su poder. Él bien sabía que Jesús tenía el poder ¿para qué? Para destruirlo. Él sabía y conocía de la autoridad y el poder de Jesús. Que Jesús es Dios mismo. Ese espíritu quizás tenía más reverencia y más conocimiento de Jesús que muchos creyentes, que muchos cristianos. Esta fuerza infernal de Satanás estaba totalmente consciente de la majestad de Cristo como Señor, juez, y él mostraba temor. Él le temía a Jesús. Quizás le teme más que muchos evangélicos, porque él conocía el poder de Jesús, conocía el poder de Dios, que tenía el poder para destruirlo. No solamente a él, sino también al hombre en el que él estaba morando. ¿Qué dice Santiago 2:19? Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Quién de aquí cree que Dios es uno? Que solamente existe un Dios. Si dices que sí, bien haces. Bueno, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios ciertamente creen en Dios y saben que Dios es uno. Pero más aparte de ellos creer en un solo Dios, ellos tiemblan ante su presencia. Tiemblan porque ellos conocen el poder de Dios. Ellos tiemblan quizás al escuchar el nombre de Jesús, escuchar la palabra de Dios, pero ellos no te temen a ti ni a mí. Una vez escuché a un predicador, Juan Carlos Arrigán. Él estaba diciendo que en la ciudad donde él estaba, fue a predicar, creo si era en Nueva York o en Chicago. Él dijo, el diablo, Satanás, le teme a un hombre y a una mujer de oración. Satanás cuando ve a un hombre y una mujer de rodillas, él tiene que huir. Satanás no le teme a alguien que está orando, Satanás le teme a Dios.
Tú y yo no podemos hacerle nada a Satanás, no podemos darle guerra a él, no. Dios es quien pelea nuestras batallas. El rey David fue delante de Goliat y le dijo que él iba en el poder del Santo de Israel. Él iba delante de él con el poder de Dios, no de él mismo. El que venció a Goliat no fue David, fue Dios. El poder que iba detrás de esa pequeña roca, de esa piedra, era el poder de Dios. Y este hombre, Juan Carlos Arrigán, siempre le está dando quizás parcialmente la gloria al hombre y a Dios. Pero siempre la gloria es de Dios. El diablo no le teme a un hombre y a una mujer que está orando de rodillas, le teme a Dios. Así que tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y por esa razón es que este espíritu inmundo le dijo a Jesús, le preguntó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Yo te conozco, Jesús. Conozco tu poder, tu capacidad. Yo sé lo que puedes hacer. Ese es nuestro Dios. Versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Le dijo, cállate y sal de él. Él aquí ahora no estaba enseñando, él estaba, ¿qué? Reprendiendo a este espíritu inmundo. Y le ordenó que hiciera algo. Primeramente, que callara y que saliera de ese hombre. Versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Con la autoridad de su palabra, Jesús reprendió al espíritu y le ordenó a callarse y a salir del hombre. Y sucedió, ¿no? Se calló y salió de él. Porque Jesús tiene toda la autoridad, todo el poder. Aquí vemos que ese espíritu inmundo obedeció a Jesús. Él reina sobre todo. Él es rey. Dice que el espíritu después sacudió al hombre con violencia, clamando, expresó su desesperada pero inútil resistencia al poder de Jesús. Él no podía resistir esta reprensión. Cada vez que Jesús iba y reprendía a los demonios, a los espíritus que estaban poseyendo, que estaban dentro de personas, salían. Esas eran las obras que Jesús vino a hacer. Los milagros. Eso fue lo que dijo en Lucas 4. Cuando dice él lo siguiente, y a pregonar libertad a los cautivos. Este hombre era un cautivo. Y a poner en libertad a los oprimidos. Este hombre estaba oprimido por este espíritu inmundo. Y Jesús vino a traerle ¿qué? Libertad. Él es el libertador. Versículo 27, ahí de Marcos 1. Dice, y todos se asombraron otra vez, una vez más. La gente se quedó ¿qué? Asombrada por lo que Jesús había hecho. Primeramente por su doctrina
¿Y ahora por qué? Porque le dijo al espíritu, cállate y sal de él. Y lo hizo. Doblemente asombrados. Primeramente por su sabiduría y ahora ¿por qué? Por su poder, por su autoridad. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Me imagino que la gente estaba, se pegaba uno con otro y decía, ¿quién es este? ¿Qué doctrina trae? ¿Con qué autoridad echa fuera a los demonios? ¿Quién es él? ¿Es el hijo del José el carpintero? ¿De dónde obtuvo este poder? Se asombraban ellos. Y dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí sucedió otra cosa más. La fama de Jesús se fundió, se expandió. Y la gente fue escuchando quizás de Jesús, de lo que él hacía, de cómo él enseñaba, cómo él echaba fuera demonios. Esto quizás corría como cuando le encienden lumbre a un campo con pasto seco y ¿saben cómo agarra la lumbre y quema todo? Quizás así sucedió con la fama de Jesús. De una aldea a otra aldea, de una ciudad a otra ciudad, de una casa a otra casa, de un familiar a otro familiar. Jesús hizo esto. Jesús enseña como esto. Jesús habla de esto. Reprendió a un demonio y salió. Pero esa fama le trajo solamente éxito. ¿Qué le trajo esa fama? Que fuera aborrecido, que fuera odiado. La fama de Jesús no fue como el éxito, como la fama o el éxito que muchos obtienen hoy en día, como muchos predicadores, que son amados, queridos, como muchos cantantes seguidos, como los cantantes evangélicos. ¿Tú de cuál fama quieres? ¿De que todos te admiren o que por ahí de vez en cuando te odien por ser cristiano? Cristo fue amado, fue querido, pero también fue odiado. Los hombres religiosos querían siempre encontrar algo, alguna blasfemia en él para poder arrestarle y matarle. Eso fue lo que trajo la fama de Jesús. Odio, desprecio, persecución, admiración, sí, pero también amor por aquellos a quienes él perdonaba de sus pecados, como la mujer samaritana, como la mujer adúltera, como este hombre, Bartimeo el ciego, el paralítico. De ellos él recibió quizás amor y aprecio. Pero por los hombres religiosos, estos hombres que se creían perfectos, justos, santos, ellos odiaban a Jesús. Lo odiaron tanto que lo querían matar. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús no solamente tenía seguidores, sino también tenía ¿quién? Perseguidores. Así que aquí vemos ese encuentro con Jesús y este hombre con espíritu inmundo. Esto estuvo planificado en el plan de Dios. Fue ya orquestado. Jesús tenía que estar ahí porque bien sabía Dios que este hombre tenía que ser libertado de este espíritu inmundo. Pero este encuentro, primeramente, al leer, estar ahí enseñando, las personas se asombraron, ¿sí? Pero después él se dio a conocer y ver su poder y autoridad.
al momento de él echar fuera a este espíritu inmundo. Aquí vemos que cuando Cristo se encontraba con personas, sucedía una cosa y otra, pero todo era para la gloria de Dios. Amén. Así que espero que estos estudios ustedes vayan aprendiendo qué es lo que causaba entre las personas. Asombro. Después ahí dice que esas personas discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Preguntas. ¿Qué es? ¿Quién es este Jesús? Quizás el libro de... ¿Cómo se llama, amor? Miguel Núñez. Dice que el evangelio estremeció al mundo. Quizás esas personas estaban estremecidas. ¿Quién es este hombre? ¿Con qué autoridad hace todo esto? Así que aquí vemos a Jesús y al hombre con el espíritu inmundo. Amén. Espero sea de bendición y de edificación, mis hermanos. Sé que no fue algo muy largo, pero pues es la palabra de Dios. No podemos decir pequeña palabra, pequeño estudio, sino que la palabra de Dios es su palabra. Y si Dios nos quiso dar esto, pues gloria a Él. Amén. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú has venido, Señor, a traernos libertad, Señor, a nosotros, cuando antes estábamos, Señor, muertos en delitos y pecados, Señor, éramos esclavos del pecado. Señor, tú trajiste aún tu Espíritu Santo para que morara en nosotros, Señor, al momento de creer. Oh Dios, tú trajiste el Evangelio a nuestras vidas para que pudiésemos creer en Jesucristo y obtener el perdón de pecados